Hola amigos, bienvenidos al canal. En el video de hoy voy a mostrarles cómo hablar en tiempo pasado en español, es decir, cuáles son las conjugaciones verbales más populares, más comúnmente utilizadas para hablar en tiempo pasado. Así que bueno, por un lado tenemos lo que es el pretérito perfecto, que es esta conjugación que utiliza como auxiliar el verbo hacer. Aquí tenemos algunos ejemplos. La estructura vendría a ser la siguiente. Primero tenemos la persona, es decir, yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos. Después tendríamos el verbo conjugado según la persona y después el participio. Participios son estas palabras como viajado, visitado, escuchado, que son las formas no personales del verbo. Cada verbo tiene un participio y hay que utilizarlo aquí para formar estas frases en pretérito perfecto. Entonces tenemos algunos ejemplos que podrían ser: nosotros hemos visitado Roma, o también podríamos decir yo he viajado a Brasil, o ellos han escuchado esa canción. Una de estas de las ventajas que tiene este tiempo para quienes están aprendiendo el español es que solo hace falta conjugar un verbo que es el auxiliar, en este caso es el verbo haber. Entonces, sabiendo cómo conjugar este solo verbo, después podemos agregar el participio y ya formar las oraciones en pasado. Este tiempo verbal es utilizado para hablar de hechos pasados mientras nos encontramos dentro del mismo periodo temporal. Y acá vamos a ver algunos ejemplos de esto. Por ejemplo, en estas frases tenemos: esta tarde he estudiado. Entonces decimos que hemos estudiado en el pasado, pero todavía nos encontramos dentro del mismo periodo temporal, que es esta tarde. Todavía estamos en esta tarde, estamos en el mismo periodo temporal. Por eso utilizamos el pretérito perfecto, siempre en esos casos. Otros ejemplos serían: esta noche he ido al cine, este fin de semana hemos descansado, esta semana han trabajado mucho, este mes han tenido vacaciones. También usamos el pretérito perfecto para expresar acciones enmarcadas en un tiempo subjetivo o inconcreto, como por ejemplo en estos casos de estos ejemplos que tenemos a continuación, en donde dice: siempre he viajado en coche, nunca he viajado en avión, alguna vez he jugado al ajedrez. Cuando tenemos estas palabras, siempre, nunca, alguna vez, que son palabras que expresan tiempos que son subjetivos o inconcretos, poco definidos, ahí en ese caso usamos siempre el pretérito perfecto. Después también hay otro modo muy utilizado para hablar en pasado, que es el pretérito indefinido o pretérito perfecto simple, que en este caso lo usamos para expresar acciones que comenzaron y finalizaron en el pasado y tuvieron lugar de manera puntual o en un espacio temporal delimitado. Como por ejemplo en estas frases que vamos a ver ahora. El martes merendé un té con galletas. Estoy hablando aquí del martes, de un tiempo específico y concreto. Por eso es que utilizo el pretérito indefinido. También cuando decimos ayer jugamos al baloncesto, estoy hablando de ayer, en un momento preciso. O también cuando digo la semana pasada no tuve clase, estoy haciendo alusión a un momento específico que es la semana pasada. También el año pasado fue estupendo, lo mismo, hago alusión a un momento específico. Y también cuando digo el 28 de enero del 2011 fue viernes, estoy hablando de un momento específico que comenzó y terminó, que fue el 28 de enero del 2011. Por eso utilizo el pretérito indefinido. En cuanto a la conjugación de estos verbos, hay verbos que son irregulares, es decir, que no siguen ninguna regla de conjugación, pero hay otros que sí son regulares y que siguen algunas reglas, que vamos a ver la que
las vamos a ver ahora a continuación. La regla sería que a los verbos hay que quitarles la terminación ar, er o ir y se agregan algunas terminaciones cuando estamos conjugando, que son, por ejemplo, en este ejemplo, aquí tenemos el verbo hablar, se quita ar y después se agregan estas conjugaciones que vemos, estas terminaciones que vemos aquí en rojo. Entonces el verbo queda como yo hablé, tú hablaste, él habló, nosotros hablamos, vosotros hablasteis, ellos hablaron. Entonces, para verbos terminados en ar se quita ar y se agregan estas terminaciones. Para los verbos terminados en er y en ir, como aprender y vivir, se quita er, se quita ir y se agregan estas terminaciones teniendo en cuenta la persona. Entonces, yo aprendí, tú aprendiste, él aprendió, nosotros aprendimos, vosotros aprendisteis, ellos aprendieron. Y también para el verbo vivir las mismas terminaciones. Y también hay muchos verbos que son irregulares, que no son tantos, son en menor cantidad, pero son verbos bastante utilizados, los irregulares, que hay que aprenderlos más bien de memoria. Aunque puede haber algunas reglas de conjugación, pero yo recomiendo aprenderlos más bien escuchando y practicando, más que por regla. Bueno, vamos a continuar con otra conjugación para hablar en pasado, que es el pretérito imperfecto. En total son 3 las conjugaciones más importantes que vamos a ver. Esta es la última de las que vamos a ver. En este caso estamos hablando del pretérito imperfecto, que es utilizado para describir una situación en el pasado, como por ejemplo, a Carlos le encantaba el fútbol. También para relatar rutinas del pasado o cursos de acción pasados que se repetían con cierta regularidad, ¿no es cierto? Que cosas que sucedían constantemente, como por ejemplo en este ejemplo en donde dice, entrenaba con su banda musical los días miércoles y viernes. Es algo que sucedía con frecuencia. También para señalar cursos de acción pasadas que se prolongan en el tiempo y cuyo comienzo y fin no se concretan, como por ejemplo cuando se dice, se pasaba el día mirando dibujos animados. Bien, otro de los casos en donde utilizamos este tiempo verbal es para describir cursos de acción pasada que, mientras ocurren, se ven interrumpidas por una nueva acción puntual que se expresa en pretérito indefinido. En este caso tenemos como ejemplo esta oración que dice, mientras entrenaba con su equipo, se lesionó un brazo. Mientras entrenaba, aquí estoy conjugando el verbo en el pretérito imperfecto. Y bueno, en relación a la conjugación de este tiempo verbal, tenemos también, como en las otras conjugaciones, algunos tiempos que son regulares, es decir, que siguen las reglas, que es lo que vamos a ver ahora, y otros tiempos que son irregulares, que conviene más bien aprenderlos con la práctica. Para los verbos irregulares, lo que se hace es quitar las terminaciones ar, er e ir, y se agregan otras terminaciones que vamos a ver a continuación. Por ejemplo, para el verbo terminado en ar, el verbo en este caso hablar, se quita ar y queda hablaba. Por ejemplo, yo hablaba, tú hablabas, él hablaba, nosotros hablábamos, vosotros hablabais, ellos hablaban. Lo que está en rojo es la terminación que se agrega teniendo en cuenta la persona y se quita siempre ar, er o ir. Lo mismo con el verbo aprender que termina en er, se quitaría er y se agregan estas terminaciones que ven acá. Y también sucede que hay otras terminaciones para los verbos, son las mismas terminaciones las que se usan para los verbos terminados en er y en ir. Entonces quedaría así. Yo aprendía, tú aprendías, él aprendía, nosotros aprendíamos, vosotros aprendíais, ellos aprendían. Y también están las conjugaciones para el verbo, en este caso, vivir, que termina en ir.
Bueno, estos han sido algunos de los 3 tiempos verbales más utilizados, más frecuentemente usados en español para hablar en tiempo pasado. Tenemos en este caso el pretérito perfecto, también el pretérito indefinido o pretérito perfecto simple y el pretérito imperfecto. Así que esto ha sido todo por el momento. Espero que les haya sido de utilidad para hablar en tiempo pasado en español. Si el video les gustó, por favor déjenme su pulgar arriba, compártanlo y suscríbanse a mi canal. Como siempre ya saben, sus opiniones me interesan, pueden dejarlas debajo en la caja de comentarios. También pueden dejarme sus dudas, sus inquietudes, sus sugerencias y también si tienen alguna idea para futuros videos. Así que esto ha sido todo por el momento, les mando un gran saludo y hasta pronto.